Buenas tardes a toda la audiencia del capítulo de Madrid de PMI. Saludamos también a nuestros capítulos aliados en Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Santa Cruz, Cajamarca y Asunción. Y así como el resto de capítulos de Latinoamérica, les agradecemos vuestro interés y asistencia. Somos más de 170 inscritos para el webinar. Esta tarde tengo el placer de presentar esta ponencia de una excelente compañera del branch de Extremadura y Castilla de la Mancha. Ella es Anabel Domínguez, que nos hablará de cómo definir un buen inicio de proyecto si eres una pyme desde el punto de vista de un project manager. Anabel es ingeniera informática e ingeniera técnica de informática de sistemas por la Universidad de Extremadura y también PMP. Es directora de BIM Project Management, empresa que presta servicios de asesoramiento en dirección de proyectos a empresas y organizaciones, así como de la búsqueda y selección de project managers y formación en project management, tanto para empresas como particulares, preparación para certificación PMP y CAM, mentoring para encontrar trabajo, mejoramiento profesional, coaching para project managers y desarrollo de competencias y habilidades directivas. Anabel cuenta con diversos posgrados y formación superior en materias de asesoramiento empresarial, innovación y creatividad. Y es experta en gestión de la innovación. También tiene máster en tecnologías avanzadas, entre otros. Y es asesora en desarrollo estratégico en empresas TI y desarrollo y ejecución de planes estratégicos, análisis y diseño de nuevos modelos de negocio. Sin más, los dejo con Anabel para que nos ilustre con su interesantísima ponencia. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Juan. Pedazo de presentación que me has hecho. Yo creo que me he puesto hasta colorada. No me veis, pero seguro que estoy sonrojada, ¿no? Eso en primer lugar. Muchísimas gracias, Juan, compañero del branch. Luego, en segundo lugar, daros la bienvenida a todos los asistentes. La verdad es que es la primera vez que hacemos un webinar desde el branch de Extremadura y Castilla-La Mancha. Queríamos utilizar este formato, a pesar de que ya hemos hecho, bueno, algún que otro encuentro. Además, estoy viendo los asistentes que ya estáis participando y si hay algunos nombres conocidos, que sé que estáis muy comprometidos con el tema del branch y de la dirección y gestión de proyectos, tanto en Extremadura y Castilla-La Mancha, pero queríamos abrirlo un poco más, utilizando que somos parte de PMI del capítulo de Madrid. Bueno, pues ¿por qué no utilizar esta vía, no? Yo creo que llegamos y es una forma también de estar en contacto y de, bueno, pues establecer y reflexionar sobre diferentes cosas. Os comento un poquito más. Dándole forma a este webinar de cómo definir un buen inicio de proyecto, sobre todo si trabajamos en una pyme, más que en una pyme, yo diría que lo hemos enfocado, y nos lo ha comentado un compañero también, a micropymes y autónomos, que yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese caso. Claro, a la hora de gestionar proyectos no es lo mismo ser una empresa de mayor tamaño que estar solo, siendo todo en uno, como digo yo mucho, o una micropyme, donde tenemos recursos muy limitados. En el webinar planteamos y reflexionamos sobre muchas de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué dificultades nos encontramos? Os hemos querido traer también, a pesar de que no tenemos varitas mágicas, algunas claves que, bueno, pues algunos nos han servido de bastante en el bar y creemos que os puede servir, Os vamos a lanzar también a lo largo del webinar diferentes preguntas que yo creo que nos van a ayudar, bueno, pues a recoger la perspectiva de todos los que estamos participando, a hacerlo más interactivo y luego a poner en común. La idea era salir un poco de lo que es el marco teórico que los que somos Project Management Professional conocemos e intentar llevarlo a lo que es mundo real, ¿no? Que suelo decir yo bastante también cuando preparo a profesionales para que se saquen la certificación. Difiere mucho del día a día con el que trabajamos y de lo que se nos plantea en muchos casos en los procesos que están recogidos en el PMBOK. Pues ya no me enrollo más y vamos a ello. Pero sí os quiero... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Un segundito, que no sé... Aquí. Antes os quiero comentar también dónde nos podéis localizar, ¿vale?
dónde estamos en el branch de Extremadura y Castilla-La Mancha. Si queréis que tengamos más repercusión, bueno, pues ahí tenéis Twitter, con lo cual si le podemos ir dando mayor visibilidad, muchísimo mejor, porque yo creo que la figura del director de proyectos y todo lo que movemos en este sentido, creo que merece la pena, que nos vayamos dando a conocer. Estas son las personas que estamos de voluntarios en el branch. Creo que también es interesante que nos pongáis caras a aquellos que no nos las ponéis todavía. Ahí estoy yo, encantada de estar aquí. Manolo, Mónica, Alejandra, Cristina, que también está de organizadora, Juan, que es el que nos ha presentado, José, Francisco, Daniel y Pilar, que también la tenemos por aquí de organizadora. Y que es un placer, la verdad, trabajar con un equipo tan comprometido como ellos. Primera pregunta que nos surgió, planteando y dándole forma a este webinar. Características comunes de los project managers en las micropymes o profesionales autónomos. Claro, estamos hablando de unas determinadas características que lo que comentaba al principio, ¿no? Que son diferentes de empresas. Y fijaros que hemos centrado micropymes y profesionales autónomos porque en pymes entran hasta 249 empleados. Claro, no es lo mismo un ingeniero que está trabajando solo o un estudio de arquitectura que tiene solamente un arquitecto que una consultora que tiene, ya no digo 249, que sigue siendo pyme como he dicho, sino 50 empleados. Claro, es que a la hora de repartir roles, responsabilidades, funciones, de realizar determinados trabajos, cambia bastante la película. Por tanto, hemos querido empezar analizando estas características comunes de los project managers. Vamos a ver, ¿qué os parecen? Ahí tenemos también el apartado de chat y preguntas que van a ir recogiendo mis compañeros del branch y que luego las ponemos en común. La primera que nos ha venido a la mente es que en muchos casos somos profesionales todo en uno. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo somos project managers, directores de proyecto, que somos gerentes, que somos comerciales, que nos tenemos que arremangar y hacer determinadas características técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una característica muy común que hemos detectado. Otra de las características que nos pueden llegar incluso a influir en muchos casos negativamente, tiene muchísimas cosas buenas, pero nos puede influir negativamente, son las relaciones personales con los interesados. Al final, ese vínculo personal que se establece cuando estamos tratando un tema profesional, un tema empresarial, en la parte de dirección de proyectos y de ejercer una buena dirección de proyectos puede ser un punto negativo. Otra tercera característica es mayor presión en cuanto a plazos. Todo esto viene muy vinculado a que solemos tener menos poder de negociación, por lo cual nos tenemos que ajustar mucho a plazos. Tenemos que acatar, en muchos casos, los plazos que nos están exigiendo. Y digo la palabra exigir porque muchas veces, seguro que os suena, a muchos de vosotros es así. Como vamos con estos plazos tan marcados, con lo que supone, solemos tener menor dedicación o emplear menor dedicación y menos tiempo, por lo que estábamos comentando, a la planificación y al seguimiento y control. Fijaros, yo me encuentro muchísimos clientes, yo trabajo mucho con micropymes y autónomos. La planificación a veces que está como muy, no sé, somos como muy conscientes de que hay que planificar. En algunos casos no, pero bueno, por norma general, la planificación sí. Se suele llegar hasta la parte de cronograma. Otra cosa es que en muchos casos no se dan las vueltas que se tienen que dar a las diferentes simulaciones hasta tener la línea base de tiempo adecuada, ¿no? El cronograma ideal, entre comillas. Pero si esa parte se trabaja, luego el día a día, porque se suele mezclar trabajo operativo con la parte de proyectos, y más con las características que hemos comentado ya, se pasa a un segundo plano el seguimiento y control. Claro, los que estamos asistiendo a este webinar, la mayoría de nosotros somos project managers. Imaginaros qué es. No llevar un seguimiento y control exhaustivo del proyecto. Es que se te puede ir, pero menos de nada. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no sabemos ni dónde está el proyecto, ni cómo volverlo a llevar a las diferentes líneas base que teníamos establecidas. ¿Vale? Pues esto en muchos casos ni se lo plantean las micropymes ni autónomos. ¿Qué decir del punto 5, el de mayor impacto en el proyecto de los cambios? Claro, o sea, esto, y estamos hablando que se suelen utilizar
Bueno, pues metodologías más predictivas, ¿vale? Más como lo que está recogido en el PMBOK. Aquí extraemos un poco las adaptativas, como puede ser Agile. Pero, claro, si hemos hecho una planificación con recursos muy limitados, muy ajustados en el tiempo, con el presupuesto también ahí, en el caso de que lo hayamos analizado correctamente, que de esto comentaremos también. Claro, cualquier cambio, ni que decir tiene, que en muchos casos no tienen establecido el procedimiento de control de cambios. Pasa mucho también lo de bañar en oro al cliente, ¿vale? Ya en empresas donde tienen técnicos que hablan directamente con el cliente, ¿vale? Van recogiendo requerimientos a lo largo del proyecto que los acaban implementando. Con lo cual, imaginaros lo que supone eso. Si supone para una empresa de mayor tamaño, para una micropyme o para un autónomo, es que puede hacer un daño tremendo. La sexta característica, multitarea y no solo tareas relacionadas con la gestión de proyectos. Lo que os decía antes, al final el ser todo en uno o muchas cosas en uno, claro, implica que no te puedes centrar tanto a realizar una dirección y gestión de proyectos. Y claro, esto es un problema desde el punto de vista del que estamos hablando. Normalmente nos encontramos también con menor disponibilidad y utilización de herramientas de apoyo en la gestión de proyectos. Yo me sigo encontrando muchas organizaciones, y estoy hablando de organizaciones que trabajan por proyectos, o sea, que saben, deberían saber de lo que estamos hablando, y no tienen herramientas específicas que les permitan, bueno, pues esa gestión documental que necesitamos todos, que le permitan esas imputaciones de hora, ese seguimiento y control. No tienen esas herramientas. Con lo cual, el director de proyectos, en muchos casos, no puede realizar correctamente el trabajo. Es que le faltan herramientas y recursos para hacerlo. Eso va muy relacionado también con la característica 8. Restricciones de recursos, materiales, económicos y humanos, lo que decíamos antes. Si es que, claro, si es que tenemos que hilar fino, como digo yo también, tenemos que ser muchísimo más eficientes siendo pequeñitos. Porque si somos más eficientes, podremos llegar el día de mañana a ser grandes. Si somos pequeñitos y encima no hacemos también el trabajo como deberíamos, pues vamos a tener mayor problema. Por suerte, bueno, pues tenemos estas buenas prácticas que nos ofrece PMI, que yo creo que deberíamos de sacarle más partido, independientemente de cómo seamos. A ver, un segundo, porque no sé, si os pongo el panel, que iba a ver si me habéis comentado algo en el chat, no puedo pasar la diapositiva. Ahora, a ver, no sé si me he dejado alguna en medio. No. Sigo avanzando. Una vez que he analizado estas características de lo que son los project managers en microempresas o siendo autónomos, vamos a analizar también, o al menos a reflexionar, aquí cualquier cosa que queráis comentarnos, tenéis el apartado de preguntas o del chat disponible, ¿vale? Queremos que esto sea algo interactivo, que yo creo que es como más aporta a todos. Como os decía, el siguiente punto de reflexión que se nos ocurrió fue analizar o pensar cuáles son las principales causas de fracasos en pymes o autónomos. ¿Cuál pensáis que pueden ser? Porque creo que esto también es una pregunta buena. Juan, si puedes lanzar el sondeo, que no sé por qué estoy teniendo yo problemas a la hora de poner las cositas, ¿vale? Te lo agradezco. Os hemos lanzado y os traemos también a lo largo del webinar varias preguntas, ¿vale? Para ver si coincidís con lo que hemos recogido nosotros y debatir al final. Principales causas de fracasos en pymes y autónomos. Luego ya vamos comentando qué han salido de estos sondeos que os vamos lanzando. Pues fijaros, las principales causas de fracaso que hemos recogido, que seguro que hay muchos más. La primera de ellas, que no quiere decir que sea la más importante, objetivos poco realistas. Admitir todos los proyectos sin haberlos analizado correctamente y sin saber en muchos casos si son rentables. No sé si esto lo habéis encontrado vosotros o os pasa. Esto yo por lo menos sí me lo suelo encontrar bastante frecuentemente, ¿vale? No se llegan a analizar realmente si esos proyectos son rentables. O sea, no sé, es que no se plantean si el objetivo es realista o no es realista, o si te merece la pena coger ese proyecto o no. En pequeñas empresas de autónomos, o sea, en muchos casos la necesidad de coger trabajo
hace que asumamos proyectos que al final, como yo los denomino en muchos casos, son proyectos suicidas, que puede resultar incluso más conveniente no embarcarnos en ellos. Eso suele ser una principal causa de fracaso. Otra causa de fracaso, la mala o incorrecta definición del alcance. Y esto cuando los cursos me dicen, no, es que el cliente no sabe lo que quiere. Bueno, todos somos clientes, a lo mejor en algunos casos no tengo muy claro lo que quiero y me tienen que ayudar, pero en otros a lo mejor sí, ahí está también nuestro papel, ¿no? Claro, cuando nos encontramos en situaciones de ese tipo, es muy complicado definir el alcance. Como hemos dicho, que nos surge también la parte del tiempo, de los plazos muy limitados, pues imaginaros la mezcla que estamos haciendo. Luego, corrupción del alcance, claro. Si al principio no se ha podido definir correctamente, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo del proyecto surgen esos cambios o se acaba corrompiendo el alcance. Esto al final nos afecta pues muchísimo, ¿no? En cuanto al beneficio que se esperaba obtener. Otra de las principales causas de fracaso, y los que somos PMP somos bastante conscientes de ello, pues yo creo que es una de las realidades y de las verdades que se nos hace ver con esta certificación, es la gestión de interesados. Muchísimas empresas son conscientes de identificar, entre comillas, quiénes son los interesados clave, pero se quedan en aquellos interesados con los que están interactuando. Es decir, en muchos casos el cliente o que le tiene que pasar determinada información. No analizan el resto de interesados. Con lo cual luego, a lo largo del desarrollo del proyecto, es cuando se van encontrando esa problemática. Muchos proyectos de micropymes autónomos fracasan por una deficiente gestión de interesados. Y ahí coincido plenamente con lo que está recogido en el PMBOK. Errores en las estimaciones de tiempo. Lo de las estimaciones, claro, si es que las estimaciones ya sabemos. O sea, no tenemos la certeza de cuánto vamos a tardar en hacer algo. Pero es que en muchos casos, claro, como de aquí viene derivado que en este tipo de organizaciones o profesionales no tenemos tiempo tampoco para pararnos a recoger y hacer un buen histórico de proyectos, no nos paramos a reflexionar y hacer esas lecciones aprendidas que tanto ayudan. ¿Qué pasa? Que seguimos cometiendo los mismos errores a la hora de las estimaciones de tiempo. Más causas de fracaso, que no sé si estáis echando alguna en falta. Si estáis echando alguna en falta, nos lo podéis comentar. Incorrecta gestión de cambios, muy relacionado con el tema de corrupción del alcance que decíamos antes. Muchísimas empresas a mí me acaban diciendo que los cambios o les llegan por correo electrónico o les llama el cliente directamente y dice, oye, Clara, quiero que, ostras. Y dependiendo en el momento del proyecto en el que se encuentren, ese cambio queda registrado formalmente, entre comillas, o queda registrado informalmente o incluso ni queda registrado. Esto es algo que también nos está llevando muy directamente al fracaso del proyecto. Y volvemos a lo que decíamos antes. Al final, siendo pequeñitos, tenemos que intentar hacer las cosas bien y ser lo más eficiente. Y esto, bueno, pues nos acaba distorsionando bastante y pasando factura a corto, a medio y a largo plazo si llegamos. Poca autoridad o poder en el proyecto. Normalmente esto viene motivado por una posición de desventaja. Cliente-proveedor. Bueno, ya sabemos todos los años que hemos pasado, sobre todo a partir de 2008. Muchísimas empresas han tenido que coger proyectos por seguir sobreviviendo, por mantener su personal. Claro, ahí el poder que pueda tener el director de proyectos y la importancia que tiene esa figura, bueno, pues queda un poco delegada, un poco relevada, ¿no? No se le da tanta importancia. Con lo cual, si no nos estamos posicionando, a la hora de establecer una buena dirección de proyectos, no vamos a tener esa autoridad para que las cosas salgan mejor, simplemente. Otra de las causas que hemos recogido son errores o planificación inexistente, que esto lo comentaba yo antes también en las características que os decía. Hay un refrán, ¿no? No sé si es un refrán o es un dicho, que si no se planifica, no se puede medir. Y es verdad. ¿Cuántas, sobre todo profesionales, yo creo que profesionales autónomos, ¿no? No pueden planificar. No pueden planificar porque si no están llevando a cabo diferentes trabajos, al final no les sale rentable, están ellos solos. Con lo cual, imaginaros lo que supone
no tener ni siquiera una planificación, una guía, ¿no?, de por dónde debemos ir. Lo que os comentaba también antes, si no tenemos planificación, no tenemos seguimiento y control. Y si tenemos planificación y luego no hacemos el seguimiento y control, pues decidme también dónde vamos. Algo que me encuentro también mucho es la 10, el efecto halo. Esto sobre todo, yo no sé por qué pasa, pero en empresas técnicas, en empresas tecnológicas, en empresas de informática. Un buen técnico, una persona además le gusta su trabajo, se siente cómodo, se está especializando en determinada tecnología, las tareas que tiene que hacer, y como tenemos recursos limitados y el personal de la empresa es limitado, ¿qué hacemos? Pues a ese técnico le decimos, oye, guapo, tú de director de proyecto, porque como eres tan bueno, al final, en muchos casos, esa persona está por la labor y le gusta la parte de gestión, perfecto. Pero hay en muchos casos que estos profesionales están muy cómodos, les gusta mucho el trabajo técnico, se sienten muy realizados en esa parte. Y podemos llegar a perder un buen técnico y a no tener un buen director de proyectos. Pues esto, que también es muy de sentido común, pasa más frecuentemente de lo que nos podamos imaginar. Otra de las principales causas es la gestión de riesgos ineficiente. Claro, esto de los riesgos, luego, cuando ya te metes, ¿no?, a sacarte la certificación, decimos, ostras, es que es verdad, es que esto es que es básico, es que deberíamos hacerlo. Bueno, pues en muchos casos me encuentro con profesionales que no se lo han planteado hasta ese momento. Claro, es que estamos comenzando los proyectos sin ser conscientes de los riesgos que supone y de lo que puede afectar para que no alcancemos ese objetivo. Sí, yo creo que lo mejor, pero en cualquier aspecto, es ir con los pies en la tierra y ser conscientes, ¿no?, de dónde estamos, por dónde nos estamos moviendo y qué nos puede suceder. Pues esa gestión de riesgos en muchos casos no se hace. Luego, la cultura de proyectos low cost. No sé si esto suena o no suena. Esto también viene derivado de lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de estos años. Pues tengo que coger proyectos, bueno, pues para que la organización siga viviendo o siga viviendo yo. Claro, eso hace que al final en muchos casos se vayan bajando los precios en los proyectos. Con lo cual, si os acordáis del triángulo de las restricciones, si estamos tocando la parte de costes, se va a ver afectado las otras partes. El problema es cuando estamos tocando la parte de costes, estamos bajando mucho, intentando dar el mismo alcance, intentando dar el mismo tiempo. Al final, queramos o no, se acaba resintiendo. Claro, muchas empresas luego me dicen, claro, es que es verdad, es que me ajustan a mí tanto el tema del precio que al final, ¿dónde acabo tocando en alcance? Bueno, vamos a ser también conscientes, vamos a analizar todo desde el principio. Vamos a ver si eso nos interesa o no nos interesa. El punto 13 también es un mal común. No sé qué os parece, pero también es un mal común en las micropymes y autónomos, que son los roles y las responsabilidades no definidos. Esto viene muy derivado de lo que decíamos antes, ¿no?, de lo de todo en uno o muchos en uno. Ahí lo tenemos. O sea, ahí se fusionan muchos roles, las responsabilidades en muchos casos no están establecidas. Ya sabemos que para que un equipo funcione, o sea, tenemos toda la responsabilidad común del compromiso para alcanzar el objetivo del proyecto, pero luego tenemos también la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Pues en este tipo de empresas no se suele establecer. Yo creo que va muy derivado de la falta de tiempo y de lo que hemos comentado anteriormente. Y luego el exceso de optimismo. Ahí es cuando va a ir todo perfecto, lo vamos a hacer en este tiempo, y los cambios yo creo que van a surgir por cambio, no analizamos ni supuestos, ni riesgos, peligroso, peligroso el exceso de optimismo. A ver, me comentan por aquí que tenemos ya el sondeo que se ha cerrado. Si os parece os lo comento. A ver qué tal ha quedado. Y nos dice que ha habido un empate en un 36% entre recursos limitados y diferentes roles. A continuación, el poco poder de negociación con un 18% y falta de tiempo. Bueno, no ha quedado mal, ¿eh? La verdad es que la parte de recursos limitados y diferentes roles
suele ser de las principales dificultades que se encuentran las micropymes y autónomos? ¿Los recursos limitados? Ah, el empate, perfecto. Sí, yo creo que sí. Eso es lo que habéis establecido vosotros. Si se os ocurre alguna respuesta más, bienvenida sea, ¿eh? Que la comentamos. Y bueno, ante esta realidad, este baño de realidad y este día a día que tenemos todos nosotros, ¿no? Seguro que los que estamos aquí, muchos de nosotros lo sufrimos. ¿Qué podemos hacer? Porque claro, si nos estamos poniendo en estas características, en estas situaciones o causas de fracaso, pero no intentamos dar un pasito más allá, pues bueno, pues estupendo, bien estamos haciendo. Vamos a ver qué podemos hacer ante esta realidad y qué se nos ha ocurrido, qué hemos recogido en el branch, y os vuelvo a plantear que de verdad está abierto para que aportéis todo lo que queráis vosotros también, ¿eh? Pues fijaros, algo que vamos a trabajar nosotros en las reuniones presenciales que vamos a hacer en el branch, que ya os adelanto que estamos trabajando en una para el próximo 16, a ver si llegamos a tiempo, ya os llegará la notificación, es trabajar sobre cómo llevar los diferentes procesos que están recogidos en el PMBOK al mundo real, a la práctica, a proyectos que podemos gestionar cualquiera de nosotros. Como en un webinar de una hora y algo, es complicado analizar los 47 procesos que están recogidos actualmente, hemos decidido comenzar con estas claves para un buen inicio de proyecto, si eres una pyme o micropyme, como estamos comentando, o un autónomo. Y concretamente, en este webinar hemos querido destripar, nunca mejor dicho, ¿vale?, lo que es el proceso de realización del acta de constitución del proyecto. Yo creo que si se establece un buen inicio del proyecto, va todo muchísimo mejor. Si dejamos flecos, si no hemos cuidado y mimado ese inicio de proyecto, no hemos cerrado cosas que deberíamos de cerrar y dejar plasmadas bien, luego nos acaba pasando factura. Luego nos surgen esos cambios, que si está muy establecido el proceso de gestión de cambios perfecto, no tienen que ser un problema, pero si no está tan establecido, sí nos suponen muchísimo, muchísimo los proyectos, con lo cual vamos a ver cómo hacer este buen inicio de proyecto. Esto seguro que os suena a la mayoría de vosotros. El proceso de acta de constitución de proyecto. Bueno, aquí tenemos estas entradas, que es lo que vamos a ir analizando nosotros, y vamos a ir reflexionando sobre las dificultades que nos encontramos a la hora de intentar, bueno, pues recoger y tener estas entradas para hacer un buen proceso. Al final, estamos hablando de buenas prácticas, de una orientación para hacer las cosas bien en cuanto a Project Management. Pero claro, si hemos dicho que siendo micropymes o autónomos tenemos determinadas dificultades para hacer las cosas bien, bueno, pues vamos a ver cómo nos encontramos y qué claves, aunque no tenemos varitas mágicas, por desgracia, ¿vale?, hemos visto nosotros que podemos aplicar para solventar esas dificultades. El enunciado del trabajo del proyecto. Vamos a ver qué dificultades y qué claves os hemos recogido en el branch. El caso de negocio, los acuerdos, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Esto es la teoría, lo que hemos comentado nosotros antes, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en la teoría, vamos a intentar aterrizar y llevárnoslo a la práctica. Fijaros, dificultades para recoger esta entrada del enunciado del trabajo del proyecto. Eso es lo que nos piden. Yo me encuentro con clientes que me dicen, no, es que a mí me ha llamado por teléfono y me lo ha dicho. Me he reunido y en cuestión de media hora, porque además iba fatal de tiempo el cliente, ¿vale? Porque en este tipo de empresas o profesionales hablamos de clientes principalmente como interesado clave, ¿vale? Dicen, no, es que no me ha dedicado tiempo. Y aún así me ha dicho, le tengo que pasar ya la propuesta. Claro, imaginaros lo que nos supone esto. Con lo cual, dificultades, el cliente no tiene claro lo que quiere. El cliente no siempre nos dedica el tiempo que se necesita para que nosotros podamos establecer un buen enunciado del trabajo del proyecto. Si no nos han dedicado ese tiempo que se necesita para hacer bien y recoger bien esta entrada, para hacer el acta de constitución de proyecto, aquí, ¿dónde caemos? Principalmente, aparte de los riesgos que vienen derivados en los supuestos que asumimos. Estamos dando
Por supuesto, muchísimas cosas. Y las suposiciones, pues lo que os comentaba, pues al final nos van a llevar a riesgos en el proyecto. O sea, con lo cual estamos partiendo y poniendo ya el proyecto en entredicho. Ya no va a ir tan fino como debería de ir. Los plazos, claro, nos están presionando para comenzar cuanto antes. No podemos profundizar en el enunciado de trabajo, que al ser un cliente clave o que no queremos perder, bueno, pues no lo estamos analizando como deberíamos. Por ese miedo, en muchos casos me dicen, no, es que no insisto mucho, porque claro, si canso al cliente, pero bueno, es que no cansar al cliente, es que a lo mejor tenemos que cambiar el chip y pensar que es una nota de profesionalidad el intentar hacer bien nuestro trabajo, es que no nos podemos inventar las cosas. La parte de ARQ es como muy específico de la parte de arquitectura, que también coincide, seguro, en otros sectores, ¿vale? Pero lo hemos querido matizar por compañeros arquitectos, que son quienes lo han aportado, ¿vale? Cuando el enunciado no viene dado por una administración, en muchos casos no se dedica suficiente tiempo al cliente. Esto es verdad, en muchos casos se priorizan unos proyectos frente a otros o se trata con más cariño unos proyectos frente a otros, ¿no? Ahí, aparte de estar la estrategia empresarial o profesional de cada uno, bueno, pues está también el buen hacer, pero son dificultades que nos solemos encontrar a la hora de realizar este enunciado del trabajo del proyecto. Os tenemos preparado, creo, también una pregunta relacionada con esto, que si te parece, Juan, la vamos lanzando, ¿vale? Juan, Cristina o Pilar, que vayan contestando, luego la ponemos en común. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues una de las cosas que se nos han ocurrido y que yo creo que ya os digo que varitas mágicas, por desgracia, no tenemos, pero sí estamos muy con los pies en la tierra, sí conocemos mucho proyectos reales, porque el día a día, bueno, o bien con clientes o bien proyectos que estamos gestionando cualquiera de nosotros nos lo encontramos, se nota muchísima diferencia, y ahí hablo en primera persona, cuando hay procedimientos establecidos para realizar una buena dirección de proyectos. Se nota muchísima diferencia a cuando se está trabajando en proyectos muy a salto de mata, que si no se ha recogido bien el enunciado, bueno, pues tiramos para adelante. Así está establecido cuáles son las premisas y los puntos que tiene que incluir ese enunciado del trabajo del proyecto y qué es lo mínimo que en mi organización se exige para poder analizar y comenzar correctamente. Se nota muchísimo cuando esto existe de cuando no existe. Os lo digo de verdad. Con lo cual, si todavía no tenéis procedimentado lo que es la parte de dirección y gestión de proyectos, darle una pensada que seguro que os va a merecer la pena. En la parte, lo que os decía, la parte de arquitectura nos han comentado explicación detallada para un cliente particular de todos los gastos que le va a suponer, ¿vale? Si estamos hablando de edificación. Para realmente ser conscientes de la estimación real del presupuesto. En muchos casos no se da esta explicación detallada. Pilar, ahí si quieres comentar algo más, me lo dices, ¿vale? Con lo cual, si no damos esa explicación detallada, porque es un trabajo que bien realizamos posteriormente o que no queremos profundizar tanto en esa base, en ese punto donde nos encontramos, bueno, pues cometemos el riesgo de no ser conscientes de las restricciones del proyecto y de estar estimando erróneamente. Otro de los puntos que hemos incluido, que creemos que hay que hacer, aparte de procedimentar cómo hacer una buena dirección de gestión de proyectos en cada uno de los apartados, esa explicación detallada que además nos vale de reflexión y de conocimiento del proyecto donde nos estamos embarcando. La parte del juicio de expertos. Y esto es algo que, como sabéis, se habla muchísimo en el PMBOK, ¿no? Muchísimas de los procesos, en las herramientas, juicio de expertos, juicio de expertos. Bueno, pero si yo no estoy tan rodeado de expertos, ¿dónde están esos expertos? Pues sí tenemos más expertos alrededor de los que pensamos. Siempre tenemos profesionales del sector, de sectores complementarios, amigos, colegas de profesión, que les podemos pedir información en ese sentido y que podemos contrastar opiniones. Yo creo que muchas de las cosas que nos equivocábamos, si hiciésemos esto y tendiésemos más a la parte de colaboración que no de verte como una competencia, yo creo que ganábamos mucho. Ahí se establecía el ganar-ganar, que en muchos casos se nos olvida, aunque teóricamente lo sabemos todos. No sé si mira, el sondeo que lo tengo aquí,
en la pregunta esta que os hemos planteado, va ganando que no están claros los objetivos ni el alcance. Claro, es que si no tenemos claro, ni el cliente ni nosotros somos capaces de establecerlo correctamente, nos estamos embarcando en un proyecto a ciegas. Claro, imaginemos, cualquiera de nosotros, seguro que alguno de estos proyectos lo ha sufrido, estoy casi convencida. Estoy casi convencida. Veo que el 44% habéis votado, los demás no sale quién pone cada respuesta. O sea, que os animo a que participéis todos, que realmente los datos sean más significativos. Yo creo que merece la pena y son preguntas bastante sencillitas. Bastante sencillas y así tenemos la visión general todos de lo que pensamos, ¿no? Que seguro que somos la mayoría o profesionales autónomos, freelance o micropymes. A ver si soy capaz de volver aquí. La segunda entrada del acta de constitución de proyecto, el caso de negocio. ¿Qué dificultades nos encontramos para hacer, bueno, más que para hacer, para analizar, ¿no? Y recoger lo que es el caso de negocio. Sabéis que el caso de negocio es lo que justifica el proyecto, ¿no? La necesidad, el problema a solucionar, el por qué voy a llevar a cabo, o se quiere llevar a cabo, mi cliente quiere llevar a cabo este proyecto que pone en mis manos, ¿no? ¿Qué dificultades? Que el cliente dice lo que quiere, pero no ha analizado ni el alcance del proyecto real, ni el porqué de su negocio. En muchos casos no se han establecido ni métricas, ni indicadores. Muchísimos micropymes y autónomos no tienen definido un plan estratégico, una estrategia a seguir. Con lo cual, ¿cómo nos van a decir el caso de negocio? Complicado que nos lo digan. Se desconoce la justificación del proyecto. Sí, lo quiero poner en marcha, pero la justificación, ese análisis de la justificación, esa viabilidad del proyecto, esa rentabilidad del proyecto, en muchos casos no se ha hecho por la otra parte. Con lo cual a nosotros nos llega, quiero implantar un ERP, quiero hacer una página web, quiero modificar esta parte de mi vivienda. Pero a lo mejor es interesante desde el punto de vista de que centramos los objetivos, establecemos prioridades, que es muy importante, gestionamos expectativas, que iba implícita en algunas de las respuestas que hemos dado antes, pero la gestión de expectativas también es clave en los proyectos. Otra de las dificultades es, bueno, pues la estructura de autoridad en la pyme. Definir quién es el responsable de cada acción en cada caso. En muchos casos nos centramos o en el cliente o en el técnico o en la persona con la que más estamos interactuando. No profundizamos en esos factores ambientales, ¿no? Que va también muy relacionado con el acta de constitución de proyecto y es una entrada que comentaremos a continuación. Otra dificultad es que no existe, y lo decíamos también, una herramienta que nos ayude a gestionar el proyecto. Claro, al no existir esto, no existen indicadores, no existen cuadros de mando, ni en el cliente ni nosotros en muchos casos, con lo cual es un mal común que nos afecta. ¿Y qué se puede hacer con estas dificultades para hacer un buen caso de negocio, analizar y contextualizar el proyecto que nos ha llegado, que tenemos entre manos? Pues no comenzar un proyecto sin tenerlo medianamente establecido y sin tener medianamente claro por qué se quiere llevar a cabo este proyecto. Ayuda mucho el entender este proyecto desde el punto de vista estratégico para el cliente, dónde está englobado y la justificación de por qué se lleva a cabo. Nos llevaríamos bastante menos sorpresas. ¿Qué se puede hacer también? Conocer el problema a resolver o la necesidad a cubrir por la que se pone en marcha el proyecto, una definición pormenorizada de los requerimientos. Esto también, si lo gestionamos al inicio, le dedicamos el tiempo que hay que dedicarle, nos ayuda a establecer ese caso de negocio, esta entrada. Definición de papel de los interesados, que podemos identificar inicialmente. Sabéis que la gestión de interesados es algo que va a estar vivo a lo largo del proyecto, pero los clave que podamos definirlos al inicio nos ayuda mucho. Y tener un profundo conocimiento, ya no solamente de la organización del cliente, que nos va a resultar mucho más complicado, sino de nuestra propia organización, de cómo estamos trabajando.
vuelvo a incidir en el tema de procedimentar lo que es la gestión de proyectos y tener establecido nuestras prioridades, nuestra estrategia a seguir y sopesar y analizar si realmente ese proyecto nos interesa o no nos interesa y podemos perder dinero. Yo tengo clientes, lo digo mucho y a veces que choca, ¿no? Que no son capaces de cerrar algunos de los proyectos que tienen, porque no definieron inicialmente el por qué se llevaba a cabo ese proyecto. El cliente a mitad de proyecto ha cambiado de idea. Claro, si ahí hemos ido arrastrando un cúmulo de cosas que al final, bueno, pues nos acaban pasando factura, como acuerdos, que lo comentaremos también, como falta de objetivos, etcétera, etcétera, pues ahí están los proyectos. Pero en otros casos no son capaces de cerrarlos porque siguen sufriendo constantemente cambios, con lo cual no son capaces de llegar a ese entregable final para que el cliente les diga, oye, ok, y ahí están. Imaginaros lo que supone esto para una empresa pequeñita. No nos hacemos idea del daño que esto supone. La tercera entrada, la parte de acuerdos. ¿Qué dificultades nos solemos encontrar? Bueno, pues no suele estar clara la definición ni la escala del alcance, que lo hemos dicho, con lo cual a la hora de establecer acuerdos, si firmamos contratos, podemos cometer el error de haber recogido un alcance muy pequeño con respecto a lo que era el proyecto. ¿Que podemos recurrir al acuerdo? Efectivamente, para eso se firman estos acuerdos, estos contratos. ¿Cuál es el problema? Que siendo una micropyme, dependiendo del tamaño de la micropyme, ya hemos dicho, ¿no? En la escala de pymes todo lo que hay, o un autónomo, no suelen llegar a este punto, no suelen llegar a defender esto, porque les suele costar más, bueno, pues la defensa, ¿vale?, de este contrato que el intentar defenderlo. Con lo cual vamos a intentar hacerlo bien desde el primer momento. Otra de las dificultades es que se suelen utilizar contratos muy farragosos. Claro, en una empresa de 5 personas, 10 personas, 20, no suele haber un departamento jurídico. Y tienes tu gestoría, tu asesoría que te puede ayudar, pero normalmente se tiende a incluir demasiadas cláusulas, demasiados anexos, que no clarifican realmente lo que importa. Cubrimos más muchas de las partes empresariales, pero no cuidamos tanto la parte de acuerdo referido a ese proyecto, con lo cual no nos defienden ni nos está permitiendo establecer las buenas bases para una dirección de proyecto adecuada. O en otras ocasiones se trabaja sin contrato, son acuerdos iniciales, son acuerdos verbales. Si tú empiezas, que ya lo vamos hablando, y ya está, y la empresa se pone a trabajar directamente, con lo que haya recogido de requerimientos y de alcance del proyecto. Pues esto pasa también mucho. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Y lanzamos, si os parece, el sondeo también en este punto, sobre qué dificultades. Vamos, y así recogemos qué dificultades son las que os parecen más llamativas o más importantes, o que se reproducen más. Mientras os voy explicando lo de la parte de qué se puede hacer al respecto que hemos recogido nosotros. Redactar contratos sencillos, entendibles, en los que se detalle todo aquello que sea determinante. O sea, al final vamos a lo que realmente entendamos todos, ¿no? Y esto los directores de proyecto sabemos mucho, porque algo que hace también que un proyecto sea un éxito es la parte de comunicación. El hablar el mismo idioma, que nos entendamos todos, ¿no? Que si tenemos que hacer algo azul, tengamos los dos el mismo azul en mente. No piense yo en un azul cielo y otro en un azul noche, ¿no? Esto de los colores, pues igual. Aquí un ejemplo también de qué se puede hacer al respecto en un proyecto de arquitectura. Esto creo que lo comentaba Pilar. Aunque sea para una certificación energética, que es lo que menos se despacha, redactar unas líneas con el asunto, implicados, plazo de entrega e importe. Esto es lo que decíamos antes. Al final, tener tu propio procedimiento, es decir, estos son los puntos que tiene que recoger mi acuerdo, sí o sí, independientemente del proyecto, para hacerlo bien. Y ese trabajo de buen hacer al final y de eficiencia, yo creo que deberíamos hacerlo cada uno de nosotros en nuestras organizaciones y en nuestro trabajo. Y definir mecanismos de gestión y control de cambios a la hora de los acuerdos. Claro, las empresas con más poder de negociación, más grandes, pues cláusula de penalización
por si nos retrasamos en la entrega. ¿Cómo se deben establecer y recoger y gestionar los cambios en el proyecto? Pues lo mismo nosotros, que se establezca en el acuerdo cómo vamos a gestionar y controlar los cambios. Si es que al final, si nos ponemos desde el punto de vista del cliente, que cualquiera de nosotros somos clientes, oye, a mí me da una tranquilidad saber cómo tengo que hacer las cosas y cómo va a trabajar mi proveedor en el proyecto que yo he puesto en sus manos. Vamos a atender a eso, a profesionalizar el trabajo que estamos realizando. Es que con cada uno de los proyectos lo jugamos mucho. Pensamos que cada proyecto es único y tengo que sacar y hacerlo de la forma más eficiente posible. Pues vamos a intentar poner todas las que tenemos en nuestra mano. Y estas cositas que os estamos aportando, que ya os digo que no son varitas mágicas ni mucho menos, pero sí son cosas que a nosotros, en algunos casos, nos han funcionado. Y ahí os invitamos a que, bueno, si no las tenéis todavía implementadas, intentéis ponerlas en marcha. Os digo los datos del sondeo. El 40% ha votado, seguimos votando pocos, ¿eh? Os sigo animando ahí a que participéis todos. El 41% ha subido, ahora un poquito. Pues ahora con ese 41% tenemos un empate. El 28% está de acuerdo con la parte de acuerdos muy enrevesados y poco claros y desconfianza por parte del cliente, de si se plantean acuerdos al inicio. Ese es el miedo en muchos casos, ¿no?, que solemos tener. Ese es el empate que ha habido en esos dos puntos. Factores ambientales de la empresa. Ostras, fijaros yo esto, ¿no? Los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Los que preparamos a profesionales para ser PMPs, claro, cuando llegan a este punto, dices, ostras, ¿esto qué es? Claro, ¿esto qué es? Algo que nos afecta de forma muy directa en los proyectos. Es que no es lo mismo gestionar proyectos para una organización que es muy flexible, muy abierta, muy dinámica, que está muy abierta a los cambios, a escuchar. Vamos, es que no tiene nada que ver que si nos vamos a trabajar y a gestionar un proyecto en una organización donde existe una burocracia asociada tremenda, donde para hablar con el director de recursos humanos tenemos que enviar unas... Es que no es lo mismo, es que yo tengo que tener eso en cuenta para gestionar bien el proyecto. Pero la dimensión del proyecto, los tiempos del proyecto, las tomas de decisiones del proyecto, cómo va a fluir la información del proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, que es tan de sentido común, una vez que lo sabemos, las micropymes y autónomos no lo hacen. Incluso estando certificados, ojo, que esto todavía es lo peor de todo, ¿no? Porque si, lo que os digo yo, la primera vez que lo planteo y que se lo pongo en el primer proceso, me dicen que qué es esto, pero es que luego, incluso teniendo la certificación, en muchos casos tampoco lo aplica. Se desconoce qué es esto. Vamos a pararnos a pensar en estos factores ambientales, en esta cultura de la organización. Y además, como normalmente no tenemos a nadie destinado a recoger estos factores externos, pues nos centramos en cosas que pensamos que van a aportar más, sin ser conscientes de que si no realizamos bien el trabajo con esta entrada para el acta de constitución del proyecto, que es en lo que estamos en este punto, pues claro, luego nos pasa factura lo que estamos diciendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues detectar, antes de firmar ningún acuerdo, todos aquellos factores, ¿vale?, que puedan afectar o influir en el proyecto. Dedicar el tiempo preciso a preguntar, además, cómo pueden afectar estos factores ambientales y obtener información de la empresa para la que vamos a gestionar el proyecto, vamos a ejecutar el proyecto, tamaño, forma de trabajar, cultura. No hace falta hacer tampoco una labor de espionaje, pero recoger determinados datos que nos permitan nosotros tener mayor conocimiento de dónde nos estamos metiendo y no ir tan a ciegas como muchas veces vamos. Activos de los procesos de la organización. Claro, decíamos antes, ahora mismo, lo del tema de los factores ambientales, los activos de los procesos, procedimientos, procesos, políticas, normas, todo lo que está establecido, ¿no? En muchos casos, si trabajamos entre micropymes o entre autónomos, que seguimos moviéndonos en lo mismo, ni el cliente tiene procedimentado ni tiene políticas, a lo mejor sí tiene tema de calidad, alguna que otra, pero de proyectos nada, o en otros casos ni siquiera eso.
con lo cual no existen procedimientos ni políticas, ¿vale? Ni nada en lo que tengamos nosotros que tener en cuenta. Esto nos afecta muchísimo. En cuanto no lo tiene el cliente, le va a costar muchísimo más entender la cultura de dirección de proyectos que nosotros le deberíamos de trasladar para gestionar bien el proyecto, ¿vale? En el que ha depositado la confianza para que nosotros lo llevemos a cabo. Pero ¿cómo nos repercute a nosotros no tener procedimentado lo que hemos dicho? Y si estamos aquí y trabajamos por proyectos, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues a una falta de organización al final. Por eso es la dificultad para recoger esta entrada, porque es que no la tenemos asumida en muchos casos. No existe esta procedimentación en micropymes de cómo hacer las cosas, ni en la empresa ejecutante ni en el cliente, con lo cual a la hora de recoger información de esta entrada para hacer un buen acta de constitución de proyecto, pues es que ni por un lado ni por otro. Claro, nos cuesta muchísimo trabajo, tenemos bastantes dificultades a la hora de hacerlo. Os lanzamos, si os parece, la última pregunta del sondeo. A ver qué tal sale, que va muy relacionada con tema de procedimientos y procesos, con el punto que estamos viendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues yo lo vuelvo a decir, y yo que con lo que trabajo, y cuando lo implanto en clientes se nota la diferencia del antes y el después, cuando tienen procedimentado cómo dirigir y gestionar sus proyectos internamente. Y esto es un anillo a medida al final, que cada uno lo tiene que adaptar a su forma de trabajar, a su organización y a sus características. Pero ayuda mucho, porque es cuando realmente somos eficientes. Algo que también ayuda y que se puede hacer al respecto es la utilización de herramientas específicas. La parte de organización, de tener muy claro estos procesos, estos procedimientos a seguir, si tenemos algo que nos apoye, nos ayuda muchísimo, muchísimo a hacer mejor nuestro trabajo. A ver, os digo cómo va el sondeo, que este está siendo rapidito, rapidito. Va el 36% solo, a ver si superamos el 44%, que ha sido el máximo de participación que hemos tenido en el webinar. Ya va por el 40%. Os digo enseguida. No sé si veis vosotros el sondeo, ¿no? Que a lo mejor lo estoy yo aquí cantando y lo estáis viendo todos, no lo sé. Con el 42%. 43, 44, a ver. Uy, 48, qué bien. Hemos superado. Bueno, pues os digo cómo va. Ganando el 44%, sí, pero mis clientes micropymes autónomos no lo tienen. Con lo cual, complicado que recojamos los activos de los procesos de la organización. Claro, ahí tampoco nos vamos a meter nosotros a organizar cómo trabaja nadie. Pero sí hay formas muy sutiles de sugerir y todo lo que te aporta, sobre todo si estás recogiendo información, ¿no? De cómo se está gestionando y qué procesos o qué procedimientos, si no tienen, pero cómo trabajan, cómo están trabajando y cómo te puede afectar a ti eso en el proyecto. Va más relacionado quizás con los factores ambientales, pero al final se retroalimentan uno y otro, en este sentido, cuando no existen estos procedimientos establecidos. Y hay que recogerlo y de forma muy sutil invitarles a, oye, se nota cómo trabajamos, más organizados, más eficientes. Yo creo que al final la figura del director de proyectos es, lo creo firmemente, es clave en una organización, sea grande, sea pequeña y más los que trabajan solos, ¿no? Creo que es fundamental y nos tenemos que ir poniendo cada vez más en valor. Y esta forma sutil de irlo trasladando creo que también nos beneficia a todos. Al final, si aplicamos, bueno, pues estas claves o consejos o como lo queráis denominar, ¿qué tendremos? Pues esa buena acta de constitución de proyecto que también, vamos, seguro que nos sorprende, pero yo me encuentro muchísimas empresas que no establecen un buen acta de constitución de proyecto, que empiezan con un correo electrónico que les ha llegado, les ha puesto en marcha un cliente o una reunión que han hecho, ¿vale? O sea, no se establece, no se firma este acta de constitución del proyecto. Aquí os traemos también lo que tiene que contener, lo mínimo. Esto también ya sabéis que es adaptable, dependiendo del tipo de proyecto, de la organización o de cómo estéis trabajando. Por supuesto, el título y descripción del proyecto, justificación, objetivos medibles y criterios de éxito. Esto nos ayuda también mucho a tener, bueno, la guía y hacia dónde queremos llegar. Requisitos generales, esa descripción general del proyecto.
Los riesgos preliminares sí deberían. Bueno, y otra pregunta que podríamos lanzar es si incluir los riesgos en el acta de constitución de proyecto o no. Pues yo me encuentro a muchos clientes que me dicen, no, yo no, yo es que ¿cómo voy a incluir los riesgos? Asusto a mi cliente, entonces no lleva a cabo el proyecto. Esta podría ser otra pregunta de reflexión, ¿no? Luego hay otros que me dicen, no, yo prefiero que sepa de antemano dónde se está metiendo y lo que supone el proyecto, porque si nos lo encontramos, a mí me va a resultar más sencillo defender estas situaciones. Y además demuestro que sé hacer mi trabajo. Son diferentes posturas. Ahí os lo lanzo también como pregunta. Por supuesto, resumen del cronograma de hitos, presupuesto preliminar resumido, los recursos preasignados, criterios de aprobación, quién es el dire del proyecto, el todo en uno, muchos en uno, que decíamos antes, interesados clave, nombre del patrocinador y nivel de autoridad, que firmará el acta de constitución del proyecto y que trabajando con micropymes y autónomos, pues solemos ser nosotros, suele ser el cliente en muchos casos. Bueno, pues sin más, hemos acabado. A mí la verdad es que se me ha pasado volando. Yo espero que os hayamos aportado, ya no desde el punto de vista teórico, queríamos huir un poco de este punto, aunque teníamos que tocarlo, porque si no, no podíamos conducir el webinar, pero esperamos haberos dado algunas claves sobre cómo poder realizar pues un buen acta, un buen inicio del proyecto, siendo pequeñito, siendo una micropyme, o siendo un autónomo, freelance, que ya sabemos que tenemos bastantes dificultades, pero también tenemos muchas ventajas, ojo, que creo que le tendríamos que sacar partido. La parte de flexibilidad, la parte de toma de decisiones rápida, la parte de cómo gestionar los cambios, cómo de implementarlos. Creo que eso deberíamos de sacarle partido. Ahí nos tenéis también, vuelvo a poneros las redes sociales donde nos podéis encontrar. Nos tenéis localizados también a través del capítulo de PMI Madrid y bueno, pues esperamos ya veros el día 16, que ya os notificaremos. Vamos a continuar trabajando e intentando llevar a la parte de mundo real, ¿no? En proyectos reales, lo que está recogido en el PMBOK, con lo cual yo creo que lo que os tenemos preparado para este día presencial yo creo que va a ser interesante. Lo haremos en Cáceres, os lo adelanto ya. Y bueno, por mi parte, un placer. Estoy a vuestra disposición por si queréis que comentemos algo más. Tenemos pocos minutillos ya, pero lo que queráis, si queréis comentamos algo más. El webinar da PDUs, sí. Creo que es una hora, es una PDU. No sé cómo lo gestiona el capítulo, pero vamos, sé que sí da, Supongo que a los asistentes os llegará un correo con el tema de las PDU, supongo. O sea que sí, exactamente igual que otros webinars. ¿Alguna pregunta más? Me comentan que por la parte técnica. ¿Alguna cosita más que queréis que comentemos? A ver, me voy a la pestaña de preguntas, que como tengo, no sé yo si habéis recogido alguna interesante, Pilar, me la trasladáis por aquí porque las preguntas no las veo yo bien. Yo no sé qué me pasa a mí con esto. ¿Vale? Si queréis trasladarme alguna. Vale, nos van a compartir luego la presentación. Lo hemos grabado en vídeo, Marco, que he cogido tu pregunta, ¿vale? Está grabado el vídeo y lo subiremos a YouTube del capítulo de Madrid. Con lo cual, ahí lo tienes. Alfonso nos dice que imagina que las principales causas de fracaso son los cambios. Pues, entre otros que hemos comentado, Alfonso, pero sí, los cambios influyen muchísimo. Muchísimo. Podría señalar las 4 opciones, ha comentado Luis, supongo que en alguna de las preguntas del sondeo. Vale. A ver, ¿alguna pregunta más? Cuesta que el cliente entienda todo lo que comprende el proyecto, nos dice Fernando. Efectivamente, Fernando. Por eso lo de intentar hablar el mismo idioma. Y fijaros, yo me lo sigo encontrando mucho, Hay sectores, bueno, que se tiende mucho a hablar por siglas y no nos preocupamos de asegurarnos que nos está entendiendo la otra parte, con lo cual los primeros que estamos fallando en la comunicación somos nosotros. Pero además es que, claro, el cliente en muchos casos se ve en desventaja.
Lo cual tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por conseguir esa confianza y por hacernos entender. Yo creo que ahí es donde está la clave. Que se buscan proyectos low cost, el mercado, nos dice Mario, lo que comentábamos también antes, Mario, efectivamente. Sí, además se ha distorsionado bastante estos años. A ver, en los acuerdos hay que tener cuidado, plantea Pablo, ya que el cliente en la mayoría de los casos quiere que sea parte del presupuesto asignado. Vale, a ver, ¿alguna más? Que vaya yo recogiendo, así intentando responder las respuestas rápidas a las preguntas que habéis planteado. Vale. Lo de las PDUs, vale, pues yo creo que ya estamos aquí en la parte de agradecimientos. Pues daros las gracias por haber asistido y por habernos acompañado este ratito. Y nada, yo estoy a vuestra disposición y estamos en contacto. Esperamos que os animéis y que nos vayáis siguiendo en las diferentes cosas que hagamos del branch. ¿Vale? Un placer haber compartido este ratito con vosotros. Hasta luego y muchísimas gracias.